Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración especial por todas aquellas personas que en este momento estén pasando cualquier tipo de situación difícil, ya sea de salud, de dinero o de relaciones. Si quieres dejar algún comentario al respecto en la cajita de comentarios, lo puedes hacer, y si no, lo haces en tus adentros, en tu corazón. Si quieres que oremos por ti, también lo puedes hacer, dejarlo en los comentarios de este video. El universo te agradecerá muchísimo esto, porque es una forma de querer, de amar a las personas, orar por ellas sin ningún interés y sin saber quién son realmente las personas. También te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Te quiero sugerir y te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor, para que el universo te devuelva amor. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Virgo, en esta ocasión voy a comenzar la lectura por las personas que tienen un tipo de relación, cualquier tipo de relación con una persona, que tengan una persona especial. Quiero que pienses en esa persona especial mientras yo barajo tus cartas para saber qué piensa, qué quiere de ti esta persona, qué siente y qué les espera a ustedes como pareja en un futuro. Vamos a ver, las 4 primeras cartas es lo que piensa y siente esta persona especial por ti. Las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, el futuro que les espera como pareja, y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué piensa de ti en este momento tu persona especial? Piensa que tú eres una persona realmente manipulable. Piensa que eres una persona con la cual él o ella pueden jugar, con la que pueden hacer lo que quieran prácticamente, que dependes muchísimo de esta persona. Definitivamente te está engañando, no es la persona que se muestra ante ti, te está diciendo mentiras respecto a que, pues en este momento no sabría qué decirte. Te puedo sacar una carta para decirte respecto a qué te está mintiendo tu persona especial. Bueno, saquemos esta cartica. Pues definitivamente te está mintiendo acerca de sus sentimientos, acerca de lo que siente por ti realmente. Ante ti se muestra como una persona totalmente feliz, satisfecha contigo, pero la verdad es que eso no es cierto, no es verdad, no es real. Esto tiene pensamientos bastante oscuros con respecto a ti. No sé qué es lo que le pasa a esta persona con respecto a lo que no sé si es alguna venganza o algo. La verdad no sé qué es lo que ha pasado con tu persona especial, con tu pareja, porque siente bastante feo para ti. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro no muy lejano? La verdad les espera bastantes problemas, bastantes enfrentamientos entre ustedes, discusiones duras y fuertes por alguna situación que se les va a presentar. Pareciera ser que eh, ustedes están muy bien, ¿ya? Pero en realidad tú vas a descubrir ciertas cosas que te van a caer muy mal. Vas a conocer la verdad de muchas situaciones y van a haber muchas discusiones al respecto por esa situación. Definitivamente, si te vas a separar de esta persona, ten muchísimo cuidado con tus recursos, con tus dineros, porque te podrían estar engañando también al respecto. De pronto, alguna estafa, algo relacionado con el dinero. Ten mucho cuidado, mi querido amigo y amiga de Virgo, con la persona que estás en este momento, que no es una persona de fiar, es una persona que se muestra de una forma, pero en realidad siente algo muy diferente por ti. No ha mostrado sus verdaderas intenciones hasta el momento, pero va a llegar el momento en el que se va a descargar completamente. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso momento, qué consejo te dan. Mira, este angelito te dice: sé fiel a lo que amas. Tal vez esta relación que tú comenzaste con esta persona fue una relación bastante, ¿cómo te digo? Bastante accidentada desde el comienzo,
y la verdad dejaste atrás muchas cosas que eran muy buenas para ti, que hubieran sido, que pues se proyectaban ser muy buenas para ti, pero las dejaste atrás por esta persona. Y la verdad es que no te ha resultado bien, no te va a resultar nada bien. Este ángel te dice que seas fiel, ya si tienes hijos o si realmente no tienes a nadie, cuida muy bien de tu familia, de tus hijos y cuídate tú también porque esta persona no quiere nada bueno contigo. Esta carta te habla acerca del futuro, mi querido amigo o amiga de Virgos. Este angelito te dice, serás fecundo en hijos y en cosechas. Después de terminar esta relación que la verdad no te va a traer nada bueno, no te está trayendo nada bueno, si estabas pidiendo confirmación acerca de tus dudas o te estás enterando en este momento la verdadera cara de esta persona, después de que pases esta situación vas a encontrar una persona con la que realmente vas a poder hacer efectivos tus sueños y tus anhelos y va a ser algo que va a durar muchísimo en el tiempo, no va a ser algo pasajero y va a ser una persona con la cual tú vas a poder crecer en todos los aspectos de tu vida, tanto personal, espiritual, económico y en proyectos. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Virgo, tengan mucho cuidado con esta persona. Hasta ahí va la lectura para ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para mis queridos amigos y amigas de Virgo que están solteritos y solteritas en este preciso momento. Ya saben que estas 4 primeras cartas son de lo que ustedes están pasando en este preciso momento. Mira que estás teniendo bastantes problemas en este instante por alguna imprudencia que tú has cometido, algo que has hecho y que no le vino muy bien a muchas personas. Esas 4 segundas cartas es de lo que te espera a ti en un futuro muy cercano y el consejo que te dan tus guías espirituales. Mira, en este momento has cometido tú una imprudencia de algo, muy seguramente yo me atrevería a decir que tú le fuiste infiel a alguien. Perdóname si te estoy diciendo eso, si es mentira, pues me perdonan, me disculpas, pero esto es lo que sale en las cartas, no te puedo decir nada diferente. Y esto te está trayendo unos problemas, unas cosas, pero realmente fuertes, fuertes. Yo te aconsejaría que trates de solucionar eso. No te digo que vuelvas con la persona con la que terminaste, aquella que engañaste, pero te estoy diciendo que si terminaste con esa relación, pues ya corta por lo sano y trata de no involucrarte más con estas personas porque podrías tener, o sea, problemas más serios de los que tienes en este preciso momento. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Y el consejo que te dan tus guías espirituales. Un buen desenlace con respecto a esta situación que estás presentando en este momento. También debes tener muchísimo cuidado por dónde andas, por dónde caminas, porque podrías tener algún accidente que podría ser algo serio. Ten muchísimo, muchísimo cuidado. Después de toda esta situación que se te presenta, vas a tener un tiempo de calma, de sosiego, vas a tener un tiempo en el cual vas a estar súper, súper bien, pero ten mucho cuidado con este accidente, con esta caída que yo te digo, porque te pueden estar quedando secuelas y puedes estar requiriendo ayuda espiritual para esa situación de salud que se te va a presentar pronto. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis queridos angelitos en este preciso momento. A ti, mi querido amigo o amiga de Virgo que te encuentras solterito o solterita. Vamos a ver qué consejo te dan para este preciso instante. Han salido 2 angelitos súper especiales. Los 2 vestidos de azul rey, que es el color de la realeza. Mira, este angelito te dice, el tiempo no acabará con tu juventud. Esta carta yo la interpreto, porque cada persona tiene una manera diferente de interpretarla. Esta carta yo la interpreto como que tú, a pesar de que pasen los años por ti siempre vas a mantenerte vigente en el sentido de que los cambios que van a haber en tu vida, que pueden ser bastante grandes, tú no te vas a dejar apabullar y siempre vas a conservar un espíritu joven con el cual vas a poder luchar y te vas a sentir súper bien hasta el último día de tu vida. Mira, este angelito te da un consejo, sé desprendido con el indefenso. Hay una persona o personas en este momento que necesitan de ti.
que necesitan de tu ayuda, definitivamente que están necesitando, que les surge algún tipo de ayuda a una persona que está siendo sus derechos vulnerados de alguna manera y necesitan de tu ayuda. Tú sabrás quién puede ser esta persona que necesita ser defendido o defendida en este preciso instante por ti. Vamos a ver, mis queridos amigos y amigas de Virgo, para este momento, ¿qué nos dicen las cartas con respecto a su economía? ¿Qué consejo nos dan a nosotros en este momento con respecto a la economía? Tienes ciertos problemas, ciertas dificultades, pero no debes perder la esperanza. Estas 4 primeras cartas es lo que está pasando Virgo en este preciso instante con respecto a su economía. Y estas 4 últimas es el consejo y el futuro cercano para ti. Mira, estás pasando por algunas dificultades y eso te tiene bastante frustrado o bastante frustrada, pero es una situación que tú vas a poder superar muy bien, definitivamente muy bien. Y esto va a ser con ayuda de algunas personas de tu entorno que podrían ser también de signo Tauro, Virgo, Capricornio, signos de tierra también, al igual que tú. Y eso lo vas a solucionar definitivamente. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira, te espera encontrarte con una persona que podría ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que te va a hablar acerca de un negocio muy bueno que al parecer tuviera unas ganancias súper extraordinarias, pero ten muchísimo cuidado porque este personaje te va a querer engañar. Te va a pintar como un castillo en el aire y eso no va a ser nada real. Ten mucho cuidado con esa situación. Mira, tal vez tú eres bastante dependiente para tomar decisiones con respecto a tu economía. Las cartas y tus guías espirituales te están orientando, te están diciendo que tomes cartas en el asunto acerca de tus negocios, de tus inversiones. No dejes tanto a la deriva tus inversiones y tus negocios y no dejes que otras personas se encarguen tanto de tus cuentas, de tus negocios, de los papeles que tú debas firmar. Léelos muy bien. No seas tan dependiente de las personas para esta situación económica. Investiga e infórmate muy bien acerca de lo que estás haciendo. Bueno, mi querido amigo y amiga de Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada. Y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir. Querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel.
Cuando termines de escribirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.